Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información, con dos noticias muy importantes en relación a Cuba en estos últimos días. Una, el paso del huracán Melissa, realmente destructivo, no solamente para Cuba, sino para otros países del Caribe, Jamaica, por ejemplo, Haití, por ejemplo. El sistema de defensa civil de Cuba ha demostrado una vez más que incluso en las circunstancias económicas más difíciles, como las que pasa actualmente la isla, actúa con una gran eficiencia. Y a la fecha de hoy, a la hora de hoy, veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas y en los próximos días, qué nuevos datos se aportan, pero a fecha de hoy no ha habido ninguna persona fallecida, afortunadamente, y eso es el resultado de una estructura, de un sistema muy engrasado a lo largo de los años. Y por otro lado, la segunda noticia ha sido la nueva votación en Naciones Unidas contra el bloqueo a Cuba, que de nuevo ha acaparado la atención internacional y también, ha sido una nueva victoria para Cuba. Casi el 90% de todos los votos han sido en favor de la propuesta de la resolución de la República de Cuba para que Estados Unidos de una santa vez elimine esta política de violación masiva de derechos humanos que tiene consecuencias gravísimas humanitarias en el pueblo de Cuba. Este año, la novedad es que el gobierno de Estados Unidos ha comprado a una serie de países, los ha amenazado, los ha chantajeado, los ha premiado y se han sumado 7 nuevos satélites y títeres a la votación, al voto de Estados Unidos e Israel, al tradicional voto en favor de esta política criminal y asesina. Pues estos 7 cómplices, entre ellos los dos que he mencionado, ahí están retratándose ante la comunidad internacional, que ha dicho una vez más, ya digo, casi el 90%, que basta ya de bloqueo a Cuba. Y así empezamos este programa. Lázaro, ¿cómo te encuentras? Bien, hermano, estupendo estar de regreso aquí para comentar a los amigos y amigos de Cuba, de la revolución del pueblo cubano, en su lucha también por la solidaridad para con el pueblo cubano. Es decir, que estamos de regreso para seguir desmontando las mentiras de las narrativas de los oligopolios mediáticos al servicio de los poderes neofascistas, capitalistas, neofascistas, imperialistas de los Estados Unidos. Indudablemente que es una victoria de Cuba ante la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas al tener el voto de 165 países que efectivamente, como tú has dicho, José, están diciendo basta ya de agresión, de bloqueo al pueblo de Cuba. Es una violación flagrante de los derechos humanos de todo un pueblo. Ellos que se arrogan el derecho de ser los campeones de los derechos humanos, de la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo mentira. Por cierto, el representante de los Estados Unidos en ese foro, la Asamblea Nacional, puso pies en polvorosa, no escuchó las razones, ya no solo del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, sino también las intervenciones de otros países amigos, países que no son tan amigos, pero ven cómo se viola flagrantemente también la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y lógicamente los que son cívicos, los que tienen honestidad, votan a favor de la resolución presentada por el canciller cubano en ese foro, que es uno de los foros verdaderamente que pudiéramos considerar democráticos dentro de las Naciones Unidas. Hay un artículo muy claro sobre todas estas mentiras del gobierno de Estados Unidos, porque este embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas
bueno, repitió todo el catecismo de la retórica del Departamento de Estado para decir que el bloqueo no existe, que Cuba puede comerciar con el mundo, o sea, para negar lo que es absolutamente evidente, o sea, evidente que un país con una economía que no tiene, que está torpedeado todos sus ingresos, desde el turismo, las inversiones, la ausencia de crédito, porque existe una política de sanciones a la banca internacional, etcétera. Es decir, una economía absolutamente bloqueada no puede funcionar en ningún escenario del mundo. Y estos criminales de este régimen asesino, que es el del gobierno de Estados Unidos, tienen la cara dura de intentar decirle a la comunidad internacional que no, que su política criminal no existe, que el bloqueo no existe, que Cuba puede hacer milagros con su economía. Cuando, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, ¿qué le pasaría a un país vecino de Cuba, comparable con Cuba, como puede ser República Dominicana, si pasado mañana le dicen que no puede tener turismo de Estados Unidos? Punto uno. Y además de eso, si le dicen que el resto del turismo europeo, por ejemplo, está sancionado y que si van a la República Dominicana luego ya tienen problemas para ir a Estados Unidos. ¿Qué ocurriría con la economía de un país como la República Dominicana, ya digo, comparable con Cuba? Que piensen eso, para que luego me digan que el bloqueo no existe, sinvergüenzas. Bueno, pues el representante de Estados Unidos dijo, por ejemplo, hay un artículo muy bueno que dice las 10 mentiras del embajador estadounidense en su discurso. Bueno, pues una de ellas es que la resolución anual contra el bloqueo en la ONU es propaganda. Y uno se pregunta, si es propaganda, ¿cómo se han molestado en los últimos meses en chantajear o premiar a una serie de países títeres con gobiernos de derecha y de ultraderecha aliados de Estados Unidos? Porque los beneficios nos podemos imaginar. Aranceles, acuerdos comerciales, amenazas directas. ¿Para qué mueven toda esta maquinaria? Para un acto de propaganda que al final, y para al final no conseguir más que 5 votos añadidos más, ¿no? Uno se pregunta eso, si es pura propaganda. Efectivamente. Mira, pero es tan descarado, ya no cabe calificativo para el accionar, la actuación patética del embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Es pretender esconder, como se dice, esconder la miseria intelectual y la miseria política que asiste a este representante y a cualquier otro, todos los que han pasado por las Naciones Unidas defendiendo lo indefendible. ¿Qué es lo que firma cada año en los primeros 10 días del mes de septiembre el presidente o los presidentes de los Estados Unidos? Vemos una puesta en escena donde el presidente pues firma un documento que es un papel que es una extensión de esa política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. ¿Por qué firma? Si es propaganda, ¿qué hace un presidente firmando un papel que prorroga esa política de bloqueo, de asfixia totalmente, que califica como genocidio también? ¿Qué hace? ¿Y cómo es posible que persiga las transacciones financieras de Cuba? ¿Cómo es posible que incluso desaliente el turismo para que el país no reciba divisas que son importantes para mejorar? Para todo. Para todo, realmente para todo. No es para la educación, la salud, la vivienda. Exactamente. Y que alguien se para ahí para hablar, para mentir, y cuando vienen las verdades, y las verdades se la dicen a la cara, pone pies en polvorosa, se va, no quiere escuchar. Es que es de una
es patético, totalmente patético. Es decir, no quieren enfrentar, no tienen argumentos ni moral para enfrentar las verdades que se exponen en la Asamblea General de las Naciones Unidas con relación a la votación del proyecto de resolución presentado por Cuba.